Buenos días a la amada familia de Dios. Que la gracia y paz del Padre Eterno esté con ustedes en este maravilloso domingo 23 de junio del año 2024. Durante los próximos domingos estaremos disfrutando de una serie de mensajes, los cuales he titulado Pablo y el Evangelio. Mucho se ha hablado sobre esto. Algunos entienden que fue creado por su propia imaginación, descartando un evangelio revelado de parte del mismo Dios en la figura de Jesús. Hay otros que entienden que Pablo desarrolló por sí mismo, por su propia imaginación, la religión cristiana para que ésta pudiera penetrar en los círculos paganos. Sin embargo, la Biblia fue clara. Él, Pablo, fue escogido por Jesús en el camino a Damasco para llevar el evangelio a los gentiles. El mismo Pablo se autodenominó el abortivo, seudónimo que implica relación consanguínea con un sello de pertenencia. Depositamos en las manos de Jesús este y los próximos mensajes, sabiendo que el contenido será totalmente dirigido por el Espíritu Santo, con la esperanza de que sirva de edificación en el alma y el corazón de todo aquel que escuche esta palabra. Antes, oramos a nuestro Padre Eterno. Exaltamos en esta preciosa mañana, Rey de Gloria, reconociendo que eres el único Dios. Alabamos, Señor, tu santo nombre y el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, por quien y en tu propósito nos expresas la buena nueva, el evangelio que nos lleva a salvación. Que sea tu palabra en este día, Señor, quien nos motive a encontrar la senda correcta de justicia y que podamos nosotros llegar a ser pueblo de tu redil y a tu propósito para vida eterna. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. En el libro de los Filipenses, en su capítulo 3, versículos 5 al 7, el apóstol afirmó lo siguiente: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Cuando los cristianos llegan a conocer el estilo de vida actual de las regiones donde el apóstol Pablo llevó la buena nueva por primera vez a los gentiles, podrá entender la tarea extraordinaria y la lucha titánica que tuvo que enfrentar un hombre que creía firmemente que Dios era el único Dios, el Dios de la creación y el Dios del universo. Pablo estaba totalmente convencido de que en aquel día, en el camino hacia la ciudad de Damasco, su llamado resultó en una transformación de sus ideas extremistas del fariseísmo al cual él pertenecía. El encuentro con Jesús aquel día lo había llevado a desarrollar una vocación interior en su vida, lo que estableció de una vez y por todas una total comprensión de que aquel Nazareno que fue crucificado y que fue resucitado al tercer día por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, era realmente el Hijo de Dios, el Mesías, prometido a su pueblo, aquel ser que lo llevaría de nuevo a la vida eterna. Sin embargo, a pesar de este nuevo entendimiento, lo que nunca cambió fue su pensamiento del monoteísmo judío, de que solamente existía un solo Dios. El apóstol no trataba de escapar del centro de la esencia de la religión del judaísmo. Él permanecía firme en la idea judía de seguir sirviendo al único Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob y al Dios de Isaac. Pablo entendía que la historia de la religión del judaísmo había alcanzado su punto de inflexión con la llegada de Jesús de Nazaret. La vocación del apóstol se transformaba y lo que dejaba detrás eran las normas y todos los reglamentos implementados por el grupo de los fariseos y por quienes escribían los escribas. Él afirmaba que Jesús de Nazaret, con su muerte y su resurrección, había comenzado la redefinición del sistema religioso del pueblo de Israel. Era el tiempo de entender que el rescate ya no sería por las banales obras aprendidas por sus padres. El apóstol
había comprendido tres cosas con relación al plan de redención de parte de Dios. La primera es que esta es trazado directamente por el Padre Eterno. En segundo, sería consumado por su Hijo. Y en tercer lugar, todo sería guiado por el Espíritu Santo de Dios, lo que había sido evidenciado desde el principio de los tiempos, antes de la creación del mundo en donde vivimos nosotros, los seres humanos. La buena nueva para el apóstol se establecía en base a 5 premisas. En primer lugar, el Evangelio de Dios. En segundo lugar, el Jesús crucificado. En tercer lugar, el Jesús resucitado. En cuarto lugar, Jesús Rey. Y en quinto lugar, Jesús el Señor. Durante los próximos domingos viajaremos en la buena nueva de Cristo, visualizada desde un matiz totalmente diferente. Convencido de que estos mensajes ofrecerán una visión real de lo que implicaba en aquel momento de la historia llevar un mensaje establecido en la cruz y de la que es la redención por parte de Dios. Un nuevo mensaje para los humanos, planificado desde la eternidad y hasta la eternidad, por parte del eterno Dios para su pueblo y para nosotros los gentiles. Todo aquel que moldea su vida debajo de la estructura del Evangelio, según está consagrado en las Sagradas Escrituras, comenzará una vida en un conteo matemática no regresivo. Este conteo es progresivo hasta la vida eterna, totalmente diferente a la gran mayoría de los deportes conocidos, donde sus tiempos de juego se establecen en un sistema matemático de retroceso antes que finalice el evento. La realidad es que el tiempo en nuestra vida avanza de forma lineal hacia el futuro. El Evangelio que afirma el apóstol Pablo define que los judíos vivían en un mundo en el cual su pensamiento filosófico y espiritual era totalmente diferente a los otros pueblos, quienes caminaban en principios culturales muy propios, donde pocos encajaban al estereotipo del pueblo hebreo. La cultura, la política, la religión, sus sistemas económicos recorrían caminos muy diferentes. Al observar las connotaciones y las manifestaciones sociales a las cuales el pueblo hebreo tuvo que enfrentarse a través de los siglos, comenzando por Egipto, Babilonia, el sistema asirio, los persas, los griegos y al final los romanos, con su general Tito destruyendo la ciudad de Jerusalén y saqueando el templo, es claro y resultaba firme que la propagación del Evangelio de Dios no tendría límites dentro de los confines del pueblo de Israel. La inspiración de las Escrituras no sería solo para edificación y la exclusividad de este pueblo. 700 años antes, Dios le había mostrado al profeta Isaías la afirmación de uno de sus propósitos más contundentes, como lo podemos observar en los capítulos 40 al 66. Había una doble noticia, una buena doble noticia. La primera era el retorno a Sion de un Yahweh consagrado ante su pueblo. Y la segunda noticia, el retorno de Israel de su exilio en Babilonia. El mensaje de parte del profeta no es solo un mensaje de consolación y salvación para su pueblo. Se trata también de nosotros, los gentiles. Se trata de algo más. Y es aquí donde la buena nueva del Nuevo Testamento intercepta la palabra evangelión, normalmente una palabra utilizada solo por griegos y romanos para el significado de 3 situaciones. En primer lugar, para los nacimientos. En segundo lugar, cuando se trataba de una liberación. Y en tercer lugar, la proclamación de un rey. El apóstol Pablo utiliza esta palabra y la entrelaza con las ideas de Isaías y muestra a su generación y nos muestra a nosotros el sinónimo real de esta palabra. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 se considera más hebreo, más fariseo, más celoso de Dios y defensor de la ley que ningún otro hebreo. Sin embargo,
Ese día, en el camino a Damasco, sus prioridades cambiaron de forma tal que todo eso que había ganado lo estimó a pérdida y basura por el amor a Cristo Jesús. Este cambio en su pensamiento debe ser el referente para entender su vocación y su pensamiento real. Por lo tanto, este debe ser revaluado en los bancos y los pasillos de las iglesias de nuestro tiempo. Pablo nos muestra de manera extraordinaria cómo se pueden unir las ideas del monoteísmo judío por un lado y la palabra de origen pagano evangelión. Él afirmaba que el Mesías prometido para el pueblo de Israel, el ungido de Dios que se prometía desde el Antiguo Testamento, borraría de una vez y por todas las ideas paganas de adorar a otros dioses. Voy más lejos. La buena nueva llegaba a borrar y anular el pensamiento romano de que se debía venerar la figura del emperador como un dios. La lucha había comenzado y no sería desde Jerusalén, no sería desde el centro de las sinagogas. La batalla había comenzado desde el mismo centro del Imperio Romano, dentro de sus ciudades más importantes. El prometido del libro del profeta Isaías, aunque se mantenía latente en la mente del pueblo judío del primer siglo, fue desestimado por los propios judíos y su élite religiosa, los cuales enseñaban y estaban convencidos de que la nueva gloria no sería visible en la edad presente. Sus rabinos, sus escuelas y sus escritos extrabíblicos manifestaban que el Mesías enviado por el Eterno llegaría de manera sobrenatural en la era por venir, en la cual el pueblo judío sería vindicado en paz, prosperidad y justicia, ocupando el lugar que por derecho propio le correspondía. Clamaban esperanzados de que Dios enviara a su ungido, el anhelado por ellos. Su clamor fue escuchado por el Eterno. El propio Dios se hizo hombre, envió a su Hijo con la respuesta de que al llegar el Mesías, el esperado, la gran mayoría del pueblo no identificó a Jesús como el Hijo del Hombre. Pablo entendió la nueva definición por parte de Dios y trató por todos los medios de que su pueblo Israel fuese partícipe de la gloria de Dios que fue manifestada hace 2000 años. La próxima semana, hermanos, entraremos en un viaje fascinante. Nos encontraremos cara a cara con lo que es el Evangelio de Dios, su significado y cómo el apóstol Pablo logra de manera maravillosa llevarnos a un campo de batalla en el cual debemos todos ser participantes. Que el Señor los continúe bendiciendo grandemente, hermanos. Consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá.
la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas